Nuestros objetivos son ver cómo es la organización del sistema nervioso, el tejido nervioso, el sistema nervioso central y la materia gris y blanca. Tengan lápiz y papel para que hagan alguna anotación o alguna pregunta. Dentro del sistema nervioso hay que conocer que este nos permite reaccionar al organismo tanto al medio externo como al medio interno, y este se divide estructuralmente en dos: en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y funcionalmente en un sistema nervioso somático para el control de los músculos esqueléticos y un sistema nervioso autónomo para el control de las vísceras. Dentro del tejido nervioso hay unas células que le llamamos neuronas, que son las que son funcionales, y las neuronas que la rodean o que son de sostén, que le llamamos neuroglia. En cuanto a la neurona, mencionamos que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Estas tiene un cuerpo, prolongaciones o dendritas y un axón o un elemento de salida de la información. Este axón está rodeado por mielina. Aquí tenemos un corte histológico donde vemos un axón cortado transversalmente y rodeado por la vaina de mielina para hacer más eficiente su funcionamiento. En cuanto a los tipos de neuronas, en general hay dos tipos: las neuronas motoras multipolares, que tienen muchas dendritas y un solo axón, o las pseudo-unipolares, que son sensitivas. En general da la impresión de que hubiera una sola salida, pero realmente es un axón que se continúa. La porción que viene desde donde están los receptores sensitivos hasta el cuerpo de la neurona le llamamos proceso periférico, y la porción del axón que está entre la neurona y la médula espinal, o a donde van a llegar en el sistema nervioso central, a este fragmento le llamamos proceso central. Toda esta información, esta comunicación entre las neuronas, se lleva a través de la sinapsis, que es donde se unen generalmente los axones, y al cuerpo de la neurona o a las dendritas, a través de aminoácidos, hay la transmisión de la información. En cuanto a la neuroglia, estas células son las más abundantes, están rodeando a la neurona y son las que le dan soporte, protección y nutrición y un medio estable para la neurona. Estas no son excitables, pero son importantes para el adecuado funcionamiento de la neurona. En el sistema nervioso central, estas células que tenemos o rodean a las neuronas, está la oligodendroglia, que son las que se encargan de producir la mielina para rodear los axones y que tenga un adecuado funcionamiento. Otras células son los astrocitos, que hay tanto protoplasmáticos como fibrosos, que son los que se encargan de nutrir y dar una estabilidad o un medio adecuado para la neurona. Otras células serán las ependimarias, que están rodeando las cavidades que hay en el sistema nervioso central. Y por último estarían la microglia, que son células fagocíticas, que se encargan de, cuando hay alguna lesión en el sistema nervioso, se encargan de retirar las células muertas o los detritos. Y en cuanto al sistema nervioso periférico, están formadas por células satélites que rodean a las neuronas para darles un medio adecuado o estable, y por otro lado las células de Schwann, que se encargarán de producir la mielina para aislar o tener un mejor funcionamiento o más rapidez de los axones. En cuanto al sistema nervioso central, ya sabemos que se compone de el encéfalo y de la médula espinal, sean los componentes del sistema nervioso central. Se encarga de coordinar y de integrar todas las funciones internas y musculares de todo el sistema, y además de tener las funciones mentales superiores, como son cognitivas o memoria. En general decimos que un núcleo dentro del sistema nervioso central es un acúmulo de neuronas que están dentro o rodeadas de sustancia blanca. Aquí en este caso sería un corte coronal
a través del encéfalo, donde vemos algunos de estos núcleos. Este serían los núcleos basales y esto, los núcleos que están en el tálamo. Esos los veremos posteriormente. Y otros son los tractos. Los tractos son comunicaciones entre las neuronas a través de los axones que salen y pueden llegar incluso hasta la médula espinal, o viceversa, también pueden salir de la médula espinal y llegar hasta núcleos o a la corteza cerebral. Entonces, en general, los tractos, si vemos en un corte coronal, se verían como rayas o como comunicaciones de un área hacia otra. Pero si hacemos un corte transversal a través de la médula espinal, pues realmente no veríamos líneas largas, sino veríamos puntitos o áreas redondeadas donde se cortaron estos tractos. Por eso, en un esquema de médula espinal, estos tractos los veríamos realmente como rueditas que son donde se hizo el corte. Para entender un poco más claramente cómo está el sistema nervioso central, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En general decimos que una neurona sería el equivalente a un frijol. Y muchas neuronas serían un núcleo. Entonces, en general son acúmulos de neuronas unidas, sería un núcleo. Continuando con el ejemplo del sistema nervioso central, diríamos que un cable sería una fibra nerviosa o sería un axón. Entonces, varios cables harían un tracto, y un tracto lo podemos ver esquemáticamente a través de lado o bien de un corte transversal. Si vemos el corte o una visión de lado, vemos la longitud o varios cables de estos, que en un esquema sería unos cables que van subiendo hacia corteza o bien bajando de la corteza. Y si este cable lo hacemos un corte transversal, pues veríamos nada más parte del cable cortado o una cosa, una imagen semejante a una bolita. Este sería un esquema de médula espinal. Entonces aquí de este lado estaremos viendo tractos que van ascendiendo y del otro lado cables que van descendiendo. Obviamente aquí en esta área de la médula espinal estarían los núcleos. En cuanto al sistema nervioso central, sabemos que tiene dos componentes, una materia gris y una materia blanca. En cuanto a la materia gris, a nivel de encéfalo, esta está distribuida sobre la superficie a nivel del cerebro, y dentro del encéfalo también hay acúmulos de materia gris que serían los núcleos que ya vimos. Si lo vemos en la médula espinal, en general la médula espinal está rodeada de sustancia blanca y en su centro está la sustancia gris. Si vemos una sección transversa de la médula espinal agrandada, entonces alcanzamos a ver aquí parte de la sustancia blanca, que aquí irían fascículos de axones, y en la porción central estaría esta imagen que es de la sustancia gris, que en general tiene una forma de H o bien alas de mariposa. Y si esto vemos que los axones entran y salen a través de su porción posterior, entonces aquí generaría o serán las astas posteriores que reciben todos los axones, y en la región anterior sería por donde salen los axones hacia los nervios periféricos. Entonces acuérdense, estos son frijoles y a los lados tendríamos los fascículos o tractos que van subiendo y bajando. Si lo vemos esquemáticamente, entonces aquí estaría mi médula espinal y aquí saliendo los axones para ir a formar un nervio, y aquí estaría mi sustancia blanca rodeándola. Pues aquí tendríamos esquemáticamente las astas de la médula espinal y saliendo los axones a través de la médula espinal.